En Tierra de Todos, que es el libro que hoy les proponemos, es una mirada valiente y arriesgada sobre algunas cuestiones de interés que seguramente nos preocupan y ocupan tanto a muchos de ustedes, ahí al otro lado de la cámara, como a nosotros aquí. Empieza En Tierra de Todos. Saludos amigos, bienvenidos a 49 o más, un programa en el que cada semana les proponemos leer un buen libro, un libro que nos parece interesante a quienes estamos aquí. Les presento ya a un buen amigo, Antonio Rubiamuga. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Aquí estamos con un libro, como tú decías, interesante, yo creo una apuesta atrevida, a la par que interesante. Sin duda, repetimos autor en esta ocasión, sí. Lo hemos hecho en algunas ocasiones, porque nos parece que son, lógicamente, autores interesantes. En este caso, dinos una palabra del autor de este libro, En Tierra de Todos. Es como los toros, tenemos querencia. Y José María Olaizola, Rodríguez Olaizola, jesuita, natural de Oviedo, nacido en el año 1970, aparte de sacerdote, hace 15 años, es también sociólogo y escritor. Aquí hemos hecho libros suyos, como La alegría también de noche, hicimos también Bailar con la soledad, y hoy este que nos trae En Tierra de Todos, aparte de eso, Contemplaciones de papel, varios son sus libros, yo creo que muy interesantes y sobre todo que no nos dejan indiferentes y que nos hacen reflexionar. Bueno, este es un libro, como yo decía, ¿no? Pretende ser un ensayo con algunas reflexiones muy atrevidas, muy valientes, sobre algunas cuestiones que vamos a ir desgranando un poco por encima, porque se trata de, tampoco no vamos a destripar el libro, pero sí invitar a las personas que nos ven a leerlo, pues contándoles un poquito nosotros algunas cuestiones, como digo, de interés que se sugieren aquí, ¿no? Para reflexionar, ¿no? En dos partes, el libro está dividido como en dos partes, y en una primera él, bueno, la ha titulado Saber dónde estamos, que no es una tonterita de frase, pero que dice mucho ya de por sí, ¿no? Sí, ahí antes de meternos, si me permites un momentito en la primera parte, una introducción que yo creo que da el porqué y el para qué del libro. Él es parte una pregunta, ¿por qué seguir en la Iglesia? Dice, en la Iglesia hay veces que hay confusión dentro de la Iglesia, como estamos acostumbrados a ver y como nos dicen muchas veces. O cansancios. O cansancios. Y dice, pero claro, eso no tiene que restar nada de mi entrega dentro de la Iglesia. ¿Por qué seguir en la Iglesia? Dice, él empezó su sacerdocio justamente con Benedicto XVI, y ahora ha habido un cambio de papa, después hubo un cambio de papa, son los años que él lleva de sacerdote. Entonces, ¿cómo ser, una segunda pregunta en esa introducción, sacerdote leal y rebelde con lo que no compartía? Por eso él se va a hacer un mapa, en la vida es necesario muchas veces un mapa para orientarse y para no perderse. Entonces, el Papa Francisco, pues él apunta de un diálogo pastoral, él apunta de una dimensión tal vez un poco más abierta. Entonces, muchas veces hay personas que se sitúan dentro de la Iglesia en tierra de nadie. ¿Y qué sucede? Que es el título de un ensayo anterior suyo, que al final todos nos vamos convirtiendo esa tierra de nadie en tierra de todos. Por eso también, avanzando con la Iglesia, durante estos años de su sacerdocio, el tema de las redes sociales, él está muy activo en las redes sociales, el tema también de los abusos, de la crisis de los abusos, ha hecho reflexionar en este libro, que él dice que no es un libro de eclesiología, ni mucho menos. Simplemente él dice que es un libro de una reflexión sobre nosotros, los que formamos parte de la Iglesia, y de ahí donde partimos, de esa realidad. Venga, en ese saber dónde estamos, de esta primera parte del libro, él empieza haciendo una reflexión sobre esta Europa en la que convivimos. Y claro, es una reflexión que a lo mejor no hemos pensado nunca, pero que tiene, claro, mucha lógica y que podemos corroborar quienes hemos salido del continente, ¿no? Entonces él hace una reflexión muy interesante sobre las raíces cristianas de Europa y sobre todo una serie de acontecimientos que hacen que la Europa en la que vivimos hoy sea una Europa con unas raíces claramente cristianas, ¿no? Él comienza este primer capítulo de esta primera parte, un Dios desdibujado, y él realmente dice, en Europa todo nos habla de religión, absolutamente todo, dice, pero claro, hubo una serie ya a partir del siglo XVIII, la Ilustración, el siglo XIX, él habla de los maestros de la sospecha, en ese siglo XIX, la Revolución Industrial, la segunda parte del siglo XX, habla de una transformación radical que se da en la sociedad de Europa, y nos estamos ya en pleno siglo XXI. ¿Y qué sucede? Dice que parece que en esa transformación a finales del siglo pasado, pues como que Dios había guardado silencio, esos filósofos franceses, después de la Segunda Guerra Mundial,
También dentro de esa transformación él hablaba también de la dinámica de la sociedad de consumo en la cual pues la estamos viviendo ahora plenamente en este siglo XXI, y también pues una exaltación del individualismo como esas tres grandes formas de transformarse la sociedad. Entonces, eso ha dado una nueva sociedad y también una manera nueva de entender la Iglesia, y junto con todo eso, para nosotros la Iglesia, un hito que ha marcado un antes y un después, que es el Concilio Vaticano II. La Iglesia se daba cuenta de que los esquemas no servían, los esquemas antiguos, y había que entrar en diálogo, él habla de ese diálogo entre la Iglesia y la sociedad, un nuevo acercamiento que era necesario. En medio de este mundo tan ruidoso, necesario el silencio y la reflexión, y es la Iglesia la que tiene que decir algo. Pero fíjate, él propone, cuando llega a ese punto, dice, bueno, ¿cómo entender esta Iglesia, la del siglo XXI ya? ¿No? Y entonces él hace una propuesta que es, bueno, vamos a fijarnos en la sociedad del siglo XXI en la que estamos, ¿no? Y recurre a una teoría, a una explicación de un sociólogo que yo ya la había escuchado en otros, pero bebe de este sociólogo de Bauman, la de la sociedad líquida. Sí. Vivimos en una sociedad líquida, y él aquí hace una explicación muy interesante. Como digo, él está pensando en entender la iglesia en la que vivimos, pero no se puede entender la iglesia en la que vivimos sin entender la sociedad en la que vivimos, ¿no? Sí, frente a un mundo, una sociedad anterior donde parecía que todo era estable, sinónimo de solidez, nos encontramos con una sociedad líquida, y él habla de un de un triángulo que tiene esos tres vértices, esos tres lados, que en primer lugar habla de una fe líquida. Dice, en un mundo sin Dios, todo hoy en día depende. Yo creo, pero a mi manera, y eso es una realidad que nos encontramos dentro de la Iglesia, no puede ser así. Entonces la fe no me va a suponer a mí una gran exigencia. Primer tipo de cristianos. Porque me la hago yo. Claro, la hago yo a mi manera. Entonces, ahí podríamos hablar de algo muy interesante, que le apunta a la subjetividad, que también se hace mella dentro de la Iglesia. En segundo lugar, no solamente una fe líquida, él habla de una fe rígida en un mundo sin alternativas. Entonces, frente a este mundo, sociedad líquida, existe otra postura, la postura del dogmatismo. Frente a todo eso, yo me escudo en mis seguridades, en mis dogmas, en una fe, descalifico a los demás, y pretendo que la fe sea completamente homogénea. Entonces no hay posibilidad a hablar de ciertos temas. A un temas, diálogo, a un compartir. Efectivamente, algo que, como decíamos, el Vaticano II, el Concilio, apuntó. Y en tercer lugar, habla de una fe cuestionada en un mundo sin Iglesia, que hoy en día, esto es muy latente, hay cada vez más personas que rechazan de una manera frontal y abierta la postura de la Iglesia. Entonces tendremos como esos tres vértices dentro de esta sociedad nueva que se está dibujando a raíz de lo que Bauman hablaba de la sociedad líquida, que también nos influye en la Iglesia, evidentemente. Bien. Hecho este apunte, luego él hace una serie de reflexiones sobre, no sé, yo lo llamaría yo, cuestiones candentes, ¿no? O asuntos candentes, ¿no? Que han sido objeto de discusión, bueno, que lo siguen siendo de alguna manera, ¿no? Hoy en la Iglesia, ¿no? Por ejemplo, el lugar de la mujer, ¿no? Él hace una reflexión muy bonita. Al Papa Francisco también lo hemos escuchado hacer algunas reflexiones, ¿no? En este sentido, sobre la necesidad que hay de que la mujer, que es elemento mayoritario, por cierto, en la Iglesia, eso lo corroboramos creo que todos, ¿no? Tiene que tener un sitio que a lo mejor no está teniendo a día de hoy. Apuntabas, que lo hice en el libro, que simplemente cuando nos asomemos a cualquier iglesia nos damos cuenta de que sí, son mayoría las mujeres. Entonces, hoy en día en esta sociedad es muy fácil caer en extremos. Entonces, este capítulo es muy interesante porque, como tú bien hablas, él empieza diciendo que durante siglos la mujer en la Iglesia tenía un papel que no tenía, por lo menos en Europa, en la sociedad. Las mujeres, pensemos por ejemplo dentro de los conventos, no estaban sujetas absolutamente a nadie, podían hacer lo que ellas quisieran. Entonces, la Iglesia ha sido durante muchos siglos, al contrario de lo que se vende hoy en día, como un pionera, efectivamente, de lo que es los derechos de la mujer. Se plantea aquí en este punto el sacerdocio femenino, y él habla de, como tú apuntabas, del Papa Francisco, en Gaudium et Spes, hablaba de que las reivindicaciones de los legítimos derechos de la mujer, Evangelio Gaudium, perdón, a partir de la firme convicción de que varón y mujer tienen la misma identidad, plantean a la Iglesia profundas preguntas que la desafían y no puede eludir superficialmente. Evidentemente no se puede reducir, él apunta en el libro,
todo el lugar de la mujer en la Iglesia al sacerdocio femenino. En absoluto. Pero es algo que tampoco podemos eludir. Es algo que tendremos que pensar. Por eso es fácil caer en el clericalismo, pero no solamente con respecto a la mujer, sino el clericalismo también con respecto a los laicos. Como que la jerarquía se olvida. Y termina este capítulo muy interesante hablando de ese sínodo de la Amazonía, donde el presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana, Monseñor Centellas Guzmán, hablaba de que es una cuestión de una mentalidad que debemos cambiar, el papel de la mujer en la Iglesia. Yo creo que es muy importante, como decíamos, que apuntaba ya el Papa en esa Yo creo que esa es una Julio reflexión Gaudium. que no ha hecho más que empezar, Sí, ¿no? Y que va a continuar, que está hoy presente y que tiene que continuar, porque hay espacio perfectamente, ¿no? para hacerlo, ¿no? Y no reducirlo, ya digo, todo al sacerdocio Claro, femenino, claro, ni no, mucho no, menos, no. que hay mucho más lugar en la Iglesia y Efectivamente. mucho más sitio que ocupar. Bueno, otro de esos temas de muchísima actualidad, yo creo que ha sido objeto de todo tipo de conferencias, de libros, ¿no? Las personas que se encuentran en una situación irregular dentro de la Iglesia, provocada por distintas situaciones, por rupturas matrimoniales, pensemos, ¿no? Él hace aquí una reflexión muy interesante, ¿no? Y yo me acordaba de Amor y Leticia, ¿no? Y de bueno, toda una serie de campos amplísimos que se abren precisamente a partir de ese documento tan importante que ha sido Amor y Leticia. Sí, un sínodo en Roma en octubre del año 2014 sobre los desafíos pastorales de la familia. Entonces, hoy en día nos damos cuenta que en la sociedad conviven muchos tipos de matrimonios, los matrimonios tradicionales con una persona para toda la vida, pues eso ha cambiado mucho hoy en día. Entonces nos encontramos hoy en día otras formas de matrimonio, personas que por un motivo o por otro, no entramos aquí a valorarlo, pues han tenido una ruptura en su vida, han rehecho su vida con otra pareja y se sienten pues alejados de la Iglesia, se sienten fuera, cómo encajar eso dentro de la Iglesia. Por eso el tema del matrimonio, de esas personas que han quedado fuera del matrimonio, podríamos decir, tradicional, ¿qué hacemos? Esas situaciones irregulares. Y da aquí unos datos, yo creo, muy interesantes. En el año 2017 hubo en España 173.000 matrimonios, pero es que hubo ese mismo año 102.000 rupturas. Y también importante como la media de la durabilidad de los matrimonios en España es de 16 años, con lo cual nos damos cuenta de que la ruptura es algo que tenemos ahí. ¿Cómo afrontamos dentro de la Iglesia esas personas que quieren vivir su fe una vez que han pasado a ese primer matrimonio? ¿Qué hacemos con ello? Los podemos tildar de ilegítimos, una situación pecaminosa que muchas veces se dice, o culpable. Otro tema también unido a esto es la comunión de estas personas. Los podemos excluir, y ahí hace una referencia a lo que tú apuntabas del Papa Amor y Leticia en el capítulo 8, que se titula Acompañar, discernir e integrar en la fragilidad. Hay una nota a pie de página, la 351, que ha abierto un gran debate, que ha hecho correr, dice el autor, ríos de tinta aquí. Sí, porque dice la posibilidad de ayudar en los sacramentos a esas personas en situaciones irregulares. La clave, dice, no puede ser, dice, la aplicación ciega de unas normas rígidas, sino que es imposible tildar a priori esas normas, claro, sino abrir. Es que lo que sugiere esa nota y el propio texto de la Amor y Leticia, yo creo, es algo que es complicado, pero que hay que hacer, que es el acompañamiento, podríamos decir, personalizado. No cerrarle la puerta a esa persona, sino iniciar con esa persona, o con esa pareja, si quieres, un acompañamiento personalizado. Es un tema eso es complejo en muchos casos. Pero que, visto los datos que tenemos, que no es un caso o dos, que son muchos casos, yo creo que la Iglesia tiene que dar respuesta a ese tipo de situaciones, a esas personas. Bien, bueno, nos adentramos en una segunda parte ya del libro, si te parece, Antonio, que es esa en la que ya el autor hace esa reflexión que tú nos sugerías al principio, ¿no? ¿Por qué continuar adelante, ¿no? Cuando te sientes cansado o cuando por una razón determinada te desanimas? Pues seguramente que sí, que a muchas personas les ha pasado como al propio autor, muchas personas que nos están viendo, ¿no? Ante una situación determinada te desanimas y dices, ¿por qué seguir, no? Y él, bueno, pues empieza aquí a hacer una serie de reflexiones. Evidentemente la Iglesia es mucho más que un club de amigos, dice. La Iglesia es una comunidad, una familia de fe, donde, pues evidentemente, pues cada uno tiene que encontrar su sitio. Hay cosas que sí se pueden cambiar, y por qué no mejor cambiarlas desde dentro que desde fuera. Es la cuestión que se plantea. Entonces, claro, yo puedo sentirme más o menos en sintonía con ciertos temas, pero mejor cambiarlos desde dentro. Entonces es necesario pues plantearse esos cambios desde el interior de la Iglesia.
Y todo eso van a surgir entonces una serie de tensiones que yo creo que en la vida son necesarias, igual que el diálogo es necesario, pues las tensiones en la vida de amigos, en la vida de pareja, pues también dentro de la Iglesia son necesarias para la vida. Y aquí entramos en un capítulo yo creo muy interesante que se titula Tensiones en un camino. Y habla uno de los puntos que yo creo que decías tú al principio, antes de comenzar, que está muy de moda esa palabra, la palabra resistencia. Resistencia, debe ser que hay un programa, nunca lo he visto en televisión, la resistencia. No, pues, yo me acordaba lo decía por el resistiré dichoso. También. Yo es que los alumnos... El concepto, me refería al concepto como tal de resistir, sí, ¿no? De aguantar, ¿no? Pues ahí, claro, y él aquí comienza como un subcapítulo con este título muy interesante, ni rebeldía ni sumisión, resistencia. Entonces, esas luchas internas que tenemos nosotros dentro, cada uno, pues no asumirlas de manera acrítica, sino que es necesario ver esa realidad. Y nos damos cuenta en qué consiste la resistencia. Él dice, en primer lugar, consiste en echar raíces. Vivimos dentro de la Iglesia, hay que echar raíces. En segundo lugar, habla de la búsqueda. ¿Por qué? Porque no somos seres inmóviles, sino que significa que es en esa búsqueda nos vamos a encontrar con una realidad que más o menos podemos estar de acuerdo, pero otra realidad que no. No, pero además esa es una actitud que los que hemos estudiado un poco de filosofía, los grandes, es uno de los principios de los grandes, ¿no? Vivir en esa actitud de búsqueda. De búsqueda, ¿no? Continua. Búsqueda continua. Y dentro de unido a esa resistencia está la paciencia, también necesaria, ¿no? Esa paciencia que es... Lo que pasa es que te recuerdo que es virtud, ¿eh? Sí. La paciencia es virtud, no sencilla, que a veces uno flaquea, ¿no? Claro. Y nos lleva a pensar que formamos parte, todos nosotros, de una historia mucho mayor. Claro, hay que cambiar cosas, hay que buscar, pero al final no olvidemos que nosotros somos una parte dentro de un gran todo que es la Iglesia, Bien, avanzamos un poquito, si te parece, porque hay una cuestión, un elemento que a mí me parece también muy interesante, incluso en estos tiempos, ¿no?, en los que vivimos, ¿no? El tema de la celebración, ¿no? Y cuando él apunta una idea que seguramente tú la has leído igual que yo, ¿no?, en otro tipo de libros relacionados con la espiritualidad también, ¿no? Cuando él plantea cómo el concepto de liturgia unido a la vida, ¿no? La vida sin liturgia, sin una liturgia determinada, es insoportable. Él define, de hecho, la liturgia como una manera de hacer las cosas que la llenan de sentido. Toda nuestra vida está lleno de ritos, está lleno de liturgias. Algunas son individuales, que todos nosotros tenemos, pensar simplemente, por ejemplo, cuando ciertos jugadores salen al campo de fútbol, cómo tienen que hacer esa liturgia o esos ritos. Sí, sí, y todos tenemos los nuestros. Los nuestros. Y luego hay también una liturgia llama de manera comunitaria, de manera celebrativa. Y no olvidemos que la Iglesia es celebración, la Iglesia es dar relevancia a esos signos que nos tienen que ayudar. Entonces él se plantea esta cuestión, ¿realmente esos ritos que nos llevan a la liturgia sirven hoy en día los mismos que hace años? ¿Hasta qué punto cuáles son los ritos bases que no son inamovibles dentro de la liturgia o cuáles son que podemos actualizar hoy en día? Es una cuestión yo creo que muy importante, pienso ahora mismo en el famoso Matteo Ricci, cuando fue a evangelizar Asia. Entonces, cómo tiene que inculturizarse, la palabra que ha aparecido aquí muchas veces, como la Iglesia, la liturgia tiene que dar sentido a una nueva realidad, y uniéndole con un punto que hemos pasado del capítulo anterior, que él hablaba, siempre ha sido así. Hay veces que nos escudamos en eso, siempre ha sido así. ¿Cuántas veces decimos esa frase? Y él dice, partimos de una premisa que es errónea, porque él siempre ha sido así, tendrá un comienzo, ¿no? Y luego a partir de ahí sí, pero claro, eso es fruto de una época. Vamos evolucionando, vamos cambiando. Entonces, la flexibilidad a la hora de la celebración de la liturgia, él lo apunta, yo creo que es un punto muy importante, porque si no, esa liturgia que da sentido a la realidad de la vida, que llena esos momentos, carece, si no se le da ese valor hoy en día, o se le da ese sentido que tiene para el hombre actual hoy en día. Bueno, vamos casi terminando, Antonio, pero no quería hacerlo sin una reflexión que me parece, que me gusta, ¿no?, y que me parece muy interesante. Más adelante él habla de una iglesia, o sugiere algunas ideas para una iglesia que tendríamos que ser capaces de lograr que evite como dos extremos, ¿no? El que podríamos llamar, o el que él llama la iglesia de las catacumbas, una iglesia perseguida, minoritaria, escondida, oculta, ¿no? Y la iglesia de la cristiandad que vendría después, ¿no?, esa iglesia de
de religión oficial del Estado, etc., ¿no? Ese punto intermedio de estas dos no es fácil de lograr. No es fácil. Él titula este capítulo, que yo creo que es, vamos ahondando cada vez más, la Iglesia en la sociedad, catacumbas, cristiandad, circo y levadura. Como esas cuatro posturas que podemos tener entre iglesias. Siempre es difícil, hablamos antes del diálogo, el diálogo en la sociedad es muy complicado, y cuanto más la iglesia con la sociedad, las relaciones. En parte una realidad, las iglesias de las catacumbas, donde todo era clandestinidad, donde todo era oculto. Poco a poco, como tú apuntabas, la iglesia en la cristiandad se hizo todopoderosa, la religión oficial del Estado. Se fue avanzando. Y hoy en día él habla de la iglesia como un circo, muchas veces que se utiliza a la iglesia. En lo eclesial dice, sí, da mucho juego hoy en día. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces que para cambiar focos de atención, pues se lanza lo típico, la clase de religión en la escuela, se lanzan los acuerdos con la Santa Sede, se lanza el tema del IBI dentro de la iglesia. Entonces, convertir lo religioso como en un aspecto público de la vida. ¿Para qué? Para hacer ruido y para distraer. Evidentemente, él se pregunta, ¿la iglesia tiene algo que decir en la sociedad? Pues evidentemente sí, como a nivel interno, claro, a los cristianos, pero también a nivel externo, tiene mucho que decir, tiene mucha palabra. Hombre. Y la iglesia, en ese capítulo, habla de ser levadura en medio del mundo. ¿Qué ha hecho la iglesia? La iglesia no, para el mundo no es algo normativo, que muchas veces la gente se queda en la iglesia como unas simples normas que tenemos que cumplir. La iglesia, que ha sido a lo largo de la historia, ha abogado por la sanidad, ha abogado por la atención de los pobres, ha abogado por la educación. Entonces la iglesia sí sigue siendo levadura en medio del mundo, aunque muchos la utilicen, como decía él, en un circo para hacer ruido y distraer atención. Ese es el desafío que probablemente tenemos todos, ¿no? Los que somos iglesia, quiero decir, ¿no? Ser levadura. Conclusión, Antonio. Sí, ¿quién no busca un lugar en su vida? ¿Quién no busca un lugar en la iglesia? Él habla de que en la iglesia nos tenemos que sentir todos como en nuestra casa. ¿Cómo encajamos esto en la iglesia? San Pablo, los carismas, ya, esto no es de ayer, esto es de antes de ayer, podríamos decir, buscar mi lugar en la iglesia, y al final, que es un lugar muchas veces incómodo, o no cómodo, él dice, y un lugar muchas veces que no es fácil encontrar, pero termina diciendo que la tierra de nadie es en realidad la tierra de todos. ¿Por qué? Porque todos buscamos a Dios, aunque no lo poseamos aquí en esta vida. Por eso, en medio de esta gran contradicción que puede ser nuestra vida muchas veces, que puede ser nuestro lugar en la iglesia, esa búsqueda, ese anhelo de Dios que todos tenemos que tener. Bueno, pues aquí terminamos, hasta aquí nuestro 49 más de hoy, amigos. Este es el libro que les proponemos en esta jornada, y bueno, vamos a terminar nuestro programa de hoy, En Tierra de Todos, con un texto que escoge Antonio. Es muy interesante, ya casi al final, a modo de conclusión del libro. A menudo, las diferencias se construyen más desde la teoría que en la vida real. Muchas distancias, rechazos, descalificaciones o afirmaciones tajantes tienen más que ver con las etiquetas generales que con la escucha de cada historia particular. ¿Cuántas personas se han encontrado perplejas al descubrir que el juicio que ante determinadas situaciones le parecía evidente pierde contundencia cuando quien las vive y te las cuenta es tu hermana, tu hijo o un amigo de toda la vida? Cuando salvamos las distancias y comprendemos cada historia personal, solemos ser mucho más humanos. El problema es creer que las diferencias son muros insalvables. La tierra de todos es una tierra compleja, plural y llena de recovecos, donde conviven distintas sensibilidades, pero un mismo deseo de acertar, de amar y ser amados, de buscar una vida digna para todos y para los otros. Una aspiración a la felicidad que no se construya a base de golpes al prójimo. Un deseo de sentir que estamos definitivamente solos, porque hay alguien que nos acoge a cada uno con su ternura infinita. Una disposición infatigable para aprender a amar a su manera.